¿Cómo están, amigos? En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de los logaritmos, específicamente sus propiedades. La primera propiedad de los logaritmos se trata cuando yo en el argumento tengo una multiplicación de factores. ¿Qué pasa cuando tengo una multiplicación de factores? Yo puedo separar el logaritmo en la misma base, pero convirtiéndose en una suma de logaritmos. Se mantiene el logaritmo en base b del primer factor más el logaritmo en base b del siguiente factor, ¿sí? Si nosotros resolvemos este primer ejercicio, logaritmo en base 3 de 5 por 7, aplicando esta primera propiedad, al estar multiplicándose factores dentro del argumento, puedo separar en una suma de logaritmos, quedándonos como logaritmo en base 3 de 5, por ser una multiplicación se convierte en una suma, más logaritmo en base 3 de 7. Vamos con el siguiente ejemplo. Logaritmo en base 7 de 9 por 8 por 7, que separando se convierte en una suma de logaritmos con la misma base. Logaritmo en base 7 de 9 más logaritmo en base 7 de 8 más logaritmo en base 7 de 7. Es decir, cuando yo tengo factores dentro del argumento que se están multiplicando, se convierte en una suma de logaritmos. Vamos con el tercer ejemplo. Logaritmo en base 2 de 5x por y al cubo. Como el 5x está multiplicando a y al cubo, puedo separar como una suma de logaritmos, quedándonos logaritmo en base 2 de 5x más logaritmo en base 2 de y al cubo. Listo. ¿Alguien puede decir, ¿podemos resolver algo más? Sí, podemos resolver algo más, porque si ustedes revisan, el 5 está multiplicando a x. Entonces, como el 5 está multiplicando a x, yo puedo separar también en dos logaritmos, quedándonos que esto es igual al logaritmo en base 2 de 5 más logaritmo en base 2 de x y más el logaritmo en base 2 de y al cubo. Vamos con la segunda propiedad. Para la segunda propiedad, en cambio, si en el argumento se están dividiendo dos expresiones algebraicas, el logaritmo se va a separar como logaritmo en base b del numerador menos logaritmo en base b del denominador. ¿Cuál es la característica aquí? Que el denominador viene a formar un logaritmo negativo. Vamos con estos ejercicios. Logaritmo en base 2 de 5 sobre 7, quedándonos logaritmo en base 2 del numerador, que sería 5, menos el logaritmo en base 2 del denominador, que es 7. Vamos con el segundo ejercicio. Logaritmo en base 3 de 5 por 2 dividido para 4, que aquí nos quedaría logaritmo en base 3 de 5 por 2 menos el logaritmo en base 3 del denominador, que nuestro denominador es 4. ¿Podemos seguir aplicando alguna propiedad? Sí, nosotros podemos aplicar en logaritmo en base 3 de 5 por 2, podemos aplicar la propiedad número 1, que nos indicaba, si tengo el producto de dos expresiones algebraicas, puedo separar el logaritmo en una suma, quedándonos entonces logaritmo en base 3 de 5 más logaritmo en base 3 de 2 y menos logaritmo en base 4, menos logaritmo en base 3 de 4. Y listo. Vamos con el tercer y último ejercicio. Logaritmo en base 4
de 4 menos 2x elevado a la quinta dividido para 2x por y al cubo. Si separo en una resta de logaritmos me quedará logaritmo en base 4 de 4 menos 2x elevado a la quinta menos el logaritmo del denominador, menos logaritmo en base 4 del denominador, que es 2x por y al cubo. Listo, es separado en una resta de logaritmos, pero podemos seguir aplicando alguna propiedad adicional. Que el logaritmo en base 4 de 4 menos 2x a la quinta lo voy a mantener, menos voy a abrir un corchete. ¿Por qué? Porque aquí ustedes pueden observar que tengo un logaritmo en base 4 de 2x que está multiplicando al y al cubo. Aquí puedo aplicar la propiedad número 1 que me indicaba, donde si tengo expresiones algebraicas que se están multiplicando, ese logaritmo se va a separar en una suma, quedándonos logaritmo en base 4 de 2x más logaritmo en base 4 de y elevado al cubo. ¿Puedo aplicar algo más de procesos algebraicos? Sí, yo lo que puedo seguir haciendo es que puedo aplicar ley de signos o puedo destruir ese signo de agrupación, que aquí, como nosotros tenemos un signo negativo que está antecediendo a un signo de agrupación, todo lo que está dentro de ese signo de agrupación saldrá cambiado de signo. ¿Por qué? Porque tengo antecediendo un signo negativo. Por ende, si aquí tengo un logaritmo positivo, saldrá negativo. Si aquí tengo un logaritmo positivo, saldrá negativo. Sale cambiado de signo. Quedándonos menos logaritmo en base 4 de 2x menos logaritmo en base 4 de y al cubo. Y listo. Vamos con la tercera propiedad. La tercera propiedad se trata de que si yo tengo un logaritmo en base b de un argumento que esté elevado a una potencia, ¿qué pasa por propiedades de los logaritmos? Esa potencia baja a multiplicar a ese logaritmo. Vamos con ejemplos. Yo tengo logaritmo en base 4 de 5 elevado a la novena. Ese 9 que está de color rojo, por propiedades de los logaritmos, baja a multiplicar ¿a quién? Baja a multiplicar al mismo logaritmo. ¿Sí? Miren. Vamos con el segundo. Tengo logaritmo en base 5 de 2x menos 1 elevado al cuadrado. Ese exponente 2, por propiedades de los logaritmos, baja a multiplicar ¿a quién? Al mismo logaritmo. Logaritmo en base 5 de 2x menos 1. Vamos con el tercer ejercicio. Logaritmo en base 6 de 5x al cubo menos y elevado a la 2x. El exponente 2x, por propiedades de los logaritmos, baja a multiplicar al logaritmo. ¿Sí? Baja a multiplicar al logaritmo, quedándonos 2x que multiplica al logaritmo en base 6 de 5x al cubo menos y.